Seleccionar resistencias no es fácil. Hacen falta 3 condiciones que es claro que las tengamos. Primero, que haya una tuberculosis avanzada, baciloscopía positiva o cavitaria. Recuerden, los nódulos, las extrapulmonares, las adenopatías, esas tienen tan poca carga bacilar que no les da para tener mutantes resistentes naturales. Luego ahí no vas a seleccionarlas. Segundo, que haya un mal tratamiento, una monoterapia, dan un solo fármaco. Monoterapia real es cuando doy un solo fármaco. Monoterapia encubierta es cuando un esquema no está funcionando y le añado un solo fármaco. Puede llevar 5 fármacos, pero 4 ya no trabajaban. Por lo tanto, estoy haciendo una monoterapia encubierta. Y por más de un mes, porque lo que sea por menos de un mes no lo va a seleccionar. Por lo tanto, como yo digo siempre, no crean que es fácil seleccionar resistencias. Por eso, esto es una broma, no se lo tomen a mal. Como yo digo siempre, a todos los países que voy, conozco a muchos expertos en resistencias. Expertos en curarlas, pero también expertos en crearlas porque no es fácil. ¿De acuerdo? Miren, ya el último gran concepto. Como cada fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo, la mutación genómica que condiciona la resistencia es diferente para cada uno de ellos. Recuerden, rifampicina mataba en el gen RPO beta, isoniazida en el gen CAT-G. La probabilidad de que aparezca un bacilo con una mutación en RPO beta son 10 a la 6, 10 a la 8. La probabilidad de que aparezca un bacilo con una mutación en el CAT-G es 10 a la 5, 10 a la 6. La pregunta es, ¿y para que aparezca un bacilo con las dos mutaciones? ¿De acuerdo? Por ello que la probabilidad de encontrar un bacilo con dos mutaciones genómicas que expresen resistencia a dos fármacos es igual a la suma exponencial de sus tasas respectivas de mutación. Estas son las leyes mendelianas de los guisantes. Si yo necesito 10 a la 5 o 10 a la 6 para que aparezca un mutante resistente natural a isoniazida y 10 a la 7 o 10 a la 8 para que aparezca un mutante resistente natural a rifampicina, para que aparezca un mutante resistente natural a los dos fármacos necesito la suma de los dos, 10 a la 12 a 10 a la 14. 5 más 7 o 6 más 8. ¿Saben ustedes cuánto es 10 a la 14? Por favor, si tienen un bolígrafo, lo hacemos habitualmente en los cursos presenciales, pongan un 1 y le ponen 14 ceros después. Eso es 10 a la 14. 10 a la 14 es una auténtica barbaridad de bacilos. 10 a la 14 es prácticamente imposible que puedan caber en el cuerpo humano. Son 100 millones de millones. Que aunque todo mi cuerpo fuera bacilos y desde el pelo de arriba hasta la uña del pie, todos fueran bacilos, no me caben. Conclusión, por lo tanto, es posible la monoresistencia natural en tuberculosis avanzadas, pero es totalmente imposible que de manera natural, tan solo por división, haya una polirresistencia natural. Luego, cada vez que yo tenga resistencia a dos fármacos es porque la hemos seleccionado, no porque el bacilo por su división lo pudiera hacer. De tal manera que el gran mensaje es que el mutante resistente natural, el feo de la película, no hay que seleccionarlo. Hay que dejarlo que esté aquí y matarlo con todos a la vez. Como gran conclusión, recuerden que los fármacos antituberculosis seleccionan los mutantes resistentes, no causan la mutación. La mutación es origen tan solo de la división del bacilo. Es un fenómeno del bacilo para defenderse de nosotros. Luego, cuando veamos resistencias, tan solo las hemos provocado nosotros con nuestra mala praxis habitualmente. Y ya el último gran concepto. Si una tuberculosis muy bacilífera se le trata con un solo fármaco, lo hemos visto antes, existe una elevada probabilidad de que se le seleccionen los bacilos mutantes resistentes naturales a este medicamento. Luego, la primera gran recomendación que sale de esta explicación es que siempre hay que evitar tratar con un solo fármaco. Como yo digo, debería ser pena de cárcel al que haga monoterapias. Pero hay algunas que luego la retomaremos el miércoles y que nos va a explicar gran parte de los esquemas actuales acortados. Y es que si no es posible la polirresistencia natural, si se trata con dos fármacos a los que es sensible, va a ser prácticamente imposible que se seleccionen resistencias. Conclusión, la tuberculosis se puede curar con solo dos fármacos. Dos, no cuatro. Luego veremos por qué damos cuatro. Pero el concepto es que con solo dos, si son buenos y sensibles, porque no hay probabilidad de que el bacilo, tan solo por su división excesiva, se haga polirresistente, porque no caben en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? De tal manera que de aquí viene la primera y más importante base bacteriológica del tratamiento de la tuberculosis, la asociación de fármacos. Y asociamos fármacos para prevenir la aparición de resistencias. El gran problema que tenemos como no demos buenos esquemas de tratamiento.
al evitar la selección de los mutantes resistentes naturales que aparecen espontáneamente, solo por la división del bacilo. Y sobre todo, esto aparece cuando hay tuberculosis cavitarias extensas con miles de millones de bacilos. De tal manera que al posible mutante resistente natural al tanque de la rifampicina, que lo mate el bazooka de la isoniazida y viceversa. Al bacilo que sea mutante resistente natural al bazooka de la isoniazida, que lo mate el tanque de la rifampicina. ¿De acuerdo? Ese era el concepto más difícil, porque luego resistencia adquirida es mucho más sencillo. Es un paciente al que se le han seleccionado los mutantes resistentes por una mala terapia. ¿De acuerdo? O sea, el paciente ha recibido previamente un tratamiento malo, se le han seleccionado la ínfima proporción de mutantes resistentes naturales, estos han seguido creciendo y se han hecho los predominantes, ¿de acuerdo? Se les llama resistencia adquirida, casi siempre en monoterapia real o encubierta, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Y detrás de una larga o de un enfermo con MDR, con frecuencia hay muchos errores que no se han investigado bien. Ahora a la resistencia adquirida o secundaria se la llama en pacientes previamente tratados, ¿vale? Y el último gran concepto, que ya también lo explicó un poquito antes Alberto, son la resistencia primaria o inicial o en pacientes previamente no tratados. Y es que si una persona es contagiada, si yo tengo, imagínense que yo tengo una tuberculosis totalmente sensible, pero recuerden, tengo algunos bacilos con resistencia natural, que no solo quedan en la cara, que no solo quedan los síntomas. Si ustedes a mí me dan un mal tratamiento, me van a generar una resistencia adquirida o en paciente previamente tratado, porque voy a seleccionar, o mis bacilos van a seleccionar resistencia a ese medicamento. Y si yo le transmito mi tuberculosis a mi hijo, que es un enfermo nuevo, va a tener resistencia a las mismas que yo, porque se las hemos transmitido, de acuerdo a la resistencia primaria o inicial, que ahora se llama en pacientes previamente no tratados. Está la última diapositiva de la presentación y creo que ejemplariza muy bien todo lo que hemos dicho. Todo empieza por un concepto teórico, una tuberculosis sensible en el laboratorio, que yo no veo, pero que tengo que saber que no es 100% sensible, que uno por cada 100.000 o por cada millón de bacilos tiene una mutación donde matan los diferentes fármacos y por lo tanto, se comporta como mutante resistente natural. Serían estos que están en rojo. Son insignificantes, no tienen ninguna relevancia clínica, no se ven ni en el laboratorio. Luego es un concepto. Pero ¿qué ocurre? Si yo doy aquí un buen tratamiento, pues no pasa nada. Lo curo sobre la marcha. ¿Qué ocurre si doy un solo fármaco? Pues miren ustedes que empieza a matar la inmensa mayoría de los bacilos, el paciente empieza a mejorar, pero estoy seleccionando los mutantes resistentes que poco a poco van recreciendo y se acaban haciendo los predominantes. Esta es la creación de las resistencias en la comunidad, el desarrollo. Y todo tiene que ver con un mal manejo bien clínico individualizado o bien programático. Pero al final, este paciente, que era yo, que tenía una tuberculosis sensible, totalmente sensible, pero con una ínfima proporción de bacilos que expresaban mutaciones y por lo tanto eran mutantes resistentes naturales, me lo han seleccionado y he pasado de tener una tuberculosis sensible a tener una tuberculosis resistente. Esta es la resistencia adquirida por un mal tratamiento, que si yo la transmito a un caso nuevo, este será un caso nuevo que tiene el mismo patrón de resistencia, pero es por transmisión. Aquí es transmisión y la diseminación. Y aquí tiene mucho que ver el retraso en el diagnóstico y el tratamiento. ¿De acuerdo? Todo ello son errores programáticos. Luego, cuando vemos resistencias, recuerden, todos son errores programáticos. Porque la resistencia no debería existir, porque las tuberculosis inicialmente son sensibles. Tan solo con los malos tratamientos consigo que esta ínfima proporción, que es insignificante, acaben siendo los predominantes y tenga la resistencia adquirida por un mal tratamiento y luego por transmisión la resistencia en pacientes previamente no tratados, también llamada resistencia primaria o inicial. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayan entendido. No se preocupen.